todos, comunidad biocéntrica. El tema que hoy traigo es la muestra de la propuesta de vivencia en las sesiones de biodanza. La muestra, o sea, la facilitadora, la persona que facilita, metodológicamente da la consigna, que es la explicación del ejercicio y el significado también de por qué el ejercicio, y antes de que el participante y los participantes se pongan a hacer lo que se ha propuesto, la persona facilitadora hace la muestra. Y esto es, metodológicamente es así. Y obviar esta fase, bueno, pues no tiene sentido en biodanza, porque la muestra tiene que ver con el proceso de aprendizaje del ser humano. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar un poquito, de cómo el ser humano aprende y el sentido que tiene hacer la muestra. Cuando la facilitadora hace la muestra, no puede ser un ejercicio mecánico, que ya sabes cómo funciona y lo vas a desarrollar como si fuera un ejercicio de gimnasia. La muestra tiene que ser vivencial. Y esto requiere una práctica, porque cuando salimos a hacer la muestra no vamos a desarrollar toda la canción, va a ser breve, porque es una muestra. Entonces, ¿qué quiere decir una muestra exactamente? No es imitar, en el sentido estricto de la palabra, no es imitar, o sea, no es hacer lo mismo que hace la persona, pero sí que es imitarlo en el sentido abstracto de poner la intención para que se dé la vivencia, no el movimiento, pero sí el estado de vivencia. Por tanto, la muestra es muy importante y la facilitadora tiene que, de alguna manera, ejercitarse, entrenarse para entrar en vivencia de una manera prácticamente simultánea y poder transmitir el sentido vivencial del ejercicio en breve tiempo, porque no se desarrolla con toda la canción. Mi interés en este vídeo es hablar del proceso en el que aprendemos, cómo aprendemos. Y esto es desde que somos, o sea, esto pertenece a la humanidad, en realidad a todos los mamíferos y a todos los seres vivientes, porque la mayoría de cachorros aprenden cachorros, crías, aprenden, hay una parte instintiva, que es la de orientarse, la de ir a buscar la pareja en el momento adecuado y reproducirse. Esto es instintivo, pero hay aprendizajes que se deben aprender, y entonces están nuestros papás o los propios hermanos de la camada que a través de juegos aprenden, pero porque alguien les enseña. Por tanto, la muestra sí tiene una parte de imitación, pero solo en lo que respecta a lo vivencial, no al movimiento. Neurocientíficamente, nosotros sabemos que el proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje se da cuando la persona está mirando al objeto en sí de aprendizaje y lo hace con plena atención. Las partes del cerebro que se activan en el momento de la persona que está ejecutándola, pues se activan una serie de partes del cerebro para que se dé el movimiento vivenciado. El movimiento en general, pero hablando de biodanza estamos hablando de movimiento vivenciado. Entonces, la persona que está mirando con atención el movimiento, la muestra que se está dando, en su propia biología se están activando las mismas partes del cerebro que si lo estuviera haciendo. Y esta es la manera en la que aprendemos.
hay una imagen, o sea, como que se registra una imagen en nuestro cerebro de la impresión que nos causa esos movimientos, en todos los sentidos, no solo con movimientos, sino con las impresiones emocionales, espaciales, estructurales. Nos impresionan de una manera y a partir de allí podemos desarrollar la vivencia. Entonces, desde la explicación neurocientífica es algo que es biológico. Nosotros aprendemos por imitación. Entonces, en biodanza no usamos esta palabra para no incurrir en errores, en malas interpretaciones o interpretaciones distintas en realidad de lo que es. Entonces estamos hablando de muestra para decirles que el movimiento nunca es el mismo, porque es un movimiento vivenciado. Entonces, para ello, la sensibilidad está en dejar que la música me lleve. Y esto es un proceso. Esto no se, en los iniciantes no se va a dar ni en la primera ni en la segunda, a lo mejor esporádicamente, pero es como un entrenamiento que se va a ir dando en la medida en la que se va practicando la biodanza semanal. De ahí la regularidad, porque los efectos de la biodanza duran aproximadamente entre 6 días más o menos, que esos son los estudios que se hicieron hace ya muchísimos años, y de ahí pues la regularidad de una semana, porque biológicamente es como que en una semana el cuerpo, si vuelve a recibir los inputs de que se mueven en las sesiones de biodanza, que son la confianza, la atemporalidad, la progresividad, todas estas cosas que se mueven en biodanza, cada semana como que se van reforzando. No hay tiempo de que se agote suficientemente, porque es como los antibióticos, que tienen un tiempo de efecto y después hay que volver a reforzar la dosis para que se mantenga. Pues esto sería exactamente lo mismo. Entonces, volviendo a la importancia de la muestra, ya sabemos que es nuestra manera de aprender. Pero esta manera de aprender no es solo en los niños, ni en los jóvenes, ni en los adolescentes. Esto es la manera de aprender del ser humano. Por tanto, nosotros hemos de recordar que cuando un iniciante, una persona que no conoce la biodanza, ingresa en un grupo de iniciación, nos vamos a encontrar con una persona con disociaciones, como las que teníamos nosotras cuando iniciamos el proceso de integración en biodanza y después decidimos ser facilitadoras y facilitadores. Entonces, el caso es que no nos acordamos, cuando terminamos la formación y seguimos formándonos en especializaciones, en lo que sea, no nos acordamos de cómo está el iniciante, de cómo llegamos a las sesiones de biodanza, con disociaciones, con rigideces, con miedos acumulados, con muchas tensiones musculares, en fin. Entonces, este proceso en el que vamos a empezar a reeducarnos afectivo y motor, o sea, y desde nuestra corporeidad, que nos vamos a reeducar, nos lleva al encontrarnos con el cuerpo, en cómo siente el cuerpo, porque todo pasa por el cuerpo. Y ya sabemos que incluso antes de que tomemos una decisión de actuar, de hacer, de decir, unos segundos antes, nuestro cuerpo ya sabe lo que va a hacer, antes de que lo ejecutemos. Por tanto, escuchar nuestro cuerpo
aprender a escuchar nuestro cuerpo, que en biodanza vamos a entender que no solo es un cuerpo, sino que es una corporeidad viviente. Porque no es un cuerpo, una emoción, un sentimiento, un alma, una psique. Está todo integrado. Y esa integridad es la que nos hace ser lo que somos, humanos. Entonces, la muestra es la manera en la que nos apoyamos en el habla, cuando nosotros hacemos la consigna y la explicamos, para que aquello que proponemos acabe teniendo sentido. Nosotros podemos hacer consignas, explicaciones del ejercicio, las podemos hacer poéticas, escuetas, técnicas, dependiendo de ti misma y de las personas que tienes delante, por supuesto, pero sobre todo de ti misma, en realidad, porque es desde ti que vas a hablar. Entonces, y el empezar a sintonizar con el grupo va a ser algo que se va a ir dando en la medida en la que ejercites. Entonces, lo importante es cómo te sientes tú. Entonces, tú puedes hacer una consigna más técnica, más escueta, un poquito más larga, más poética, más sensible. Puedes hacer una consigna como sea que la hagas, ejercitándote cada vez con más fluidez en la palabra, con el tiempo y la práctica, pero donde realmente el participante va a terminar de entender cuál es la propuesta exactamente es en la muestra, porque el proceso de aprendizaje en los primeros años, pero siempre, pero sobre todo en los estudios que se ha hecho de la infancia, estamos hablando de 0 a 3 años, es cuando andamos, por lo tanto estamos desarrollando un concepto de estructura en el espacio, de saberme mover en el espacio, y esto se da siempre. El proceso de andar, el proceso de pensar a la vez, ¿no? Estoy pensando a la vez, y el observar y el aprender imitando. Entonces, estas tres cosas, que sería el estar en el espacio, moverme en el espacio, encontrarme en el espacio, habitando ese espacio, el pensar qué es lo que voy a hacer para dejar de pensar después, para que se pueda el cuerpo explicar de la manera más natural y auténtica posible, y el proceso de registrar aquello que veo, que capto con los sentidos que vienen de fuera para que después yo haga el ejercicio. Entonces, estas tres cosas son fundamentales. Y si bien los estudios, específicamente hablan de ese proceso de aprendizaje de 0 a 3 años, este proceso va a estar siempre. Y sobre todo en biodanza es importante que lo mantengamos vivo, esta estructura de la infancia, de cómo aprendemos, porque no podemos olvidar que las personas que vienen están en su mayoría con disociaciones. Por tanto, el proceso de reeducación y reaprendizaje requiere volver al origen, y volver al origen desde la facilitadora, desde la facilitación de biodanza, implica recordar ese proceso que además ha de ser repetitivo. Repetitivo. Entonces, de niños, esto es fácil verlo en los niños, o sea, los niños y las niñas aprenden por repetición. Se coge el tenedor,
cruzar la calle con el semáforo, por ejemplo, si vivimos en la ciudad, pues dando la mano a la mamá, en fin, o al papá, en fin, una serie de cosas que se educan, que se aprenden por repetición. Entonces, cuando la facilitadora y el facilitador no pierde de vista el proceso de aprendizaje del ser humano, porque estamos hablando de humanos, nos es más fácil aquietar en los facilitadores noveles, nos es más fácil, pero también en los demás, ¿no? Y siempre, en realidad, ¿eh? Nos es más fácil como bajar el nivel de ansiedad que nos crea el hecho de pensar que se están aburriendo las personas porque estamos haciendo siempre el caminar, la sincronización y todo lo mismo, y pensar que se aburren. O recuerdo al principio que es muy común que las canciones se nos hagan eternas, son 3 minutos, 4 máximo, más o menos, ¿no? Y entonces como que parece que es eterna la canción y que creemos que se van a aburrir y cosas de estas, ¿no? Bueno, porque es importante, repito, no perder de vista en todo el proceso de facilitación que además de que estamos ofreciendo sesiones de biodanza que implican un reaprendizaje en todas las funciones del ser humano, también es un reaprendizaje constante para la facilitadora, porque constantemente hay una retroalimentación, y ese es el papel de la facilitación, en que no debemos olvidar que somos profesoras. Entonces, a veces, el hecho de que que nos llamemos facilitadoras porque facilitamos procesos y nos olvidamos que somos profesoras porque en la titulación dice profesora de biodanza o profesor de biodanza, entonces, porque hay una pedagogía detrás, que sustenta la biodanza. Hay una pedagogía importantísima que está basada en la biología, la antropología, la física, la etología, las ciencias naturales, las ciencias de la vida. Entonces, todo este cuerpo teórico nos está hablando de que el ser humano es complejo, como dice Edgar Morin, ¿no? Entonces hay una complejidad en el ser humano, y esta complejidad no podemos olvidarla, que en todo el proceso de integración, que es siempre, porque es cíclico, vamos a ir consolidando movimientos, integrando procesos que no van a tener un top y ya está, va a seguir. El proceso de integración es un proceso eterno porque estamos vivas. Y eso quiere decir que hay movimiento, por lo tanto, ese movimiento nunca es el mismo y siempre va evolucionando conforme nos vamos adaptando a la vida, que cambia. No somos las mismas. Yo, por ejemplo, no tengo ni mucho menos el mismo movimiento que tenía a un inicio. Y entonces, ¿cómo lo sé? Porque yo lo noto ligeramente, pero sobre todo porque las facilitadoras que han seguido mi proceso me lo han hecho saber. Entonces, esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso porque el movimiento va evolucionando. De ahí que la muestra, volviendo a la muestra, de ahí que la muestra siga siendo importante en todo el proceso de integración. Si bien es verdad que en profundización hay alguna vivencia en la que ya el facilitador no hace la muestra, como algún caminar o alguna cosa así, recuerda que Rolando Toro nunca dejó de hacer muestras.
nunca, porque el movimiento cambia, tanto el nuestro como el de las personas que estamos facilitando, los participantes. Nuestro movimiento también cambia o debería cambiar. Y si no cambia, hay que revisar por qué no cambia. Porque probablemente estemos en un lugar atascadas. Entonces hay que revisar. El movimiento evoluciona. Y el poder mostrar el ejercicio, a pesar de que tú pienses que es repetitivo, va a dar mucho juego para la persona participante en todo su proceso de integración, o sea, estamos hablando en profundización y radicalización también, porque aprendemos así, por imitación. De ahí la importancia de repetir las cosas. Por eso tenemos muchas músicas, muchos ejercicios, que a pesar de que puedan parecer que son los mismos, porque son caminares, o sea, la estructura metodológica, el caminar a dos, la sincronización y así, puede parecer que sea lo mismo, hay muchas canciones, y aunque sea un caminar fisiológico, vamos a poder cambiar con varias músicas y van a evocar diferentes vivencias. Siempre. Deberían hacerlo. Y si no evocan, bueno, pues para eso está la lectura. La lectura de decir, bueno, pues aquí qué está pasando con esta persona. En lo que me quiero centrar es que la muestra es fundamental. También porque a nosotras como facilitadoras nos ayuda a que en ciertos momentos, que es una vivencia a dos, por lo tanto necesitamos de una persona voluntaria que nos ayude a hacer la muestra. Entonces, en ese momento es muy interesante porque tenemos la oportunidad de ejercer nuestro rol de facilitadoras con una persona iniciante, que no, pues estoy hablando de iniciantes, no sabe, no ha hecho nunca esa vivencia quizás, o es muy novel, sigue teniendo miedo, ay Dios mío, ¿no? Pero sale fuera, porque esa es nuestra invitación, que vayan saliendo las personas, ¿no? Y si no hay voluntarios, pues bueno, pues invitar a alguien a que pueda hacer nuestra vivencia con nosotros. Normalmente, siempre acceden a hacer la muestra. Y ese es el momento realmente mágico para todo el grupo. Porque alguien que no sabe, no ha hecho nunca una vivencia y de repente hace pues una sincronización melódica tan sencilla, en la que hay una implicación de las manos cogidas, de la mirada. Ahí el proceso de aprendizaje es tremendo. Yo recuerdo en una ocasión que estaba con un grupo de personas inmigrantes africanos recién llegados. La propuesta que hice fue una autonía de mano, porque era como la primera y antes del dedo pues hice la de mano, expliqué muy bien lo que era, no dirigir, el movimiento, o sea, y el tono, bueno, en fin, lo que ya sabemos. Y en la muestra la mujer era una mujer muy, muy rígida y que tenía una tendencia de ir a la suya. Entonces, precisamente, la invité a hacer la muestra y cuando estábamos con la autonomía de manos, con ojos cerrados, a dos, con ojos cerrados y tal, pues claro, ella hizo lo que es ella, lo que a ella le parecía que era el ejercicio, según ella, que era dirigir el movimiento. Bueno, entonces ante esto,
bueno, yo dejé, vi que ella no era receptiva a mis intenciones de enlentecer el movimiento y tuve que parar, me mantuve con la mano así, no abrí los ojos, tuve que parar y dejé, mientras la música sonaba, y dejé que ella se quedara con un pasmo tremendo y entonces mantuvo la mano y a partir de ahí empezamos desde otro lugar. Recuerdo esta experiencia que fue muy, muy significativa para ella y para el grupo, y también para mí, por supuesto, como facilitadora. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que la muestra es muy y muy importante y es una posibilidad educativa, una posibilidad pedagógica muy importante para el proceso de aprendizaje bidireccional de las personas que están participando en las sesiones de biodanza y también para mí como facilitadora. No puedo obviarla. Y sobre todo para los facilitadores iniciantes, recordarte que aprendemos por imitación. Eso quiere decir que no vamos a pedir que nos imiten, pero sí que nos contemplen. Esto hay que decirlo y explicar por qué. ¿Por qué? O sea que aprendemos por imitación y aprendemos por repetición. Y este es el proceso. Muchas son las personas iniciantes o sea, facilitadoras noveles que en las primeras sesiones enseguida dicen pero ¿cómo hago para que los caminares no sean siempre los mismos? O cosas así, se inquietan. Y esto es normal que te pase. Es normal que te inquietes pensando que se aburren, que no sé, que es repetitivo, que tal y cual. Y entonces, déjame recordarte que sí, es repetitivo. Pero ahí estás tú para ejercitarte como la singularidad que tú eres como facilitadora y ejercer constantemente esa gracia creativa que nos invita la facilitación para que ejercicios que parecen iguales dejen de serlo. Con las músicas que sabemos que funcionan, recordando que aprendemos por repetición y por imitación. Entonces, no te preocupes en que no se aburren, no se aburren. Estos son creencias, cosas que pensamos nosotros. Entonces, céntrate en la metodología, en todo lo que has aprendido en la formación y en tu formación continuada. Céntrate en eso y hazlo tuyo desde lo fácil, desde lo más sencillo, desde lo más y más sencillo, que es la biodanza, que es muy sencilla. Por eso los ejercicios están basados en gestos cotidianos, en situaciones normales, pero en biodanza tienen el halo del ritual. Entonces, un encuentro con alguien de repente tiene sentido. Los encuentros fugaces también tienen sentido. El paseo tiene sentido. El caminar toma sentido. Entonces, no nos cansamos de caminar, ¿no?, por la calle. Quiero decir, esto es algo que hacemos normales. Entonces, darle el sentido. Entonces, caminar fisiológico, pues sí. ¿Qué es el fisiológico? Pues lo que es natural.
pero como no sabemos lo que es natural ya porque nos hemos desnaturalizado, entonces hay que recordarlo, hay que recordar cómo está nuestro cuerpo, cómo se posiciona, por qué es esa la postura más adecuada para que nuestro organismo gaste la menos energía y pueda ocupar su energía en otras cosas que son realmente más relevantes, como otras cosas. Entonces, si tomamos conciencia de nuestra postura corporal, de cómo andamos, de cómo apoyamos el pie, en fin, y claro, y luego la muestra. Mirar a alguien andando, las personas iniciantes, es una experiencia extraordinaria. Mirar cómo la facilitadora está andando a dos, cogida de la mano con una persona mientras va mirando y se va creando ese vínculo, es una experiencia realmente transformadora. ¿Por qué? Porque nuestra manera de aprender es por imitación y por repetición. Entramos en espacios atemporales. No lo olvides. Bien, pues te recuerdo también, quiero invitarte a este jueves 12 de diciembre, que voy a hacer un directo hablando de la excelencia pedagógica de la biodanza, de la facilitación de biodanza. Me encantará que vengas, va a ser el jueves 12 a las 20:30 horario de España en YouTube. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, amor y servicio.